Allí está el pasaje, leemos el pasaje. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios nuestro, te damos gracias porque podemos tener tu palabra, podemos tener tu guía, tu ayuda, la luz, Señor, que nos pusiste para caminar en este mundo tan complicado. Rogamos que el Espíritu Santo esté hablando y dándonos, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor, la porción de alimento, la porción de restauración, de paz, de gozo, de salvación, si aún no tiene alguien a Cristo en su corazón. Padre, te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hay muchos pasajes de la Biblia, escritores que han tomado analogía de lo que a veces se puede comparar la vida de la fe, ¿no? Cómo podemos caminar, cómo podemos andar y como soldado, digamos, lo ha comparado con un soldado o con un atleta, como en este caso. Aquí el escritor, como Pablo, ha hecho la comparación con un atleta. Pablo ya en sus últimos días de vida, aquí antes de partir, le decía a Timoteo, he acabado la carrera, he acabado la carrera, he acabado la carrera y he guardado la fe, ¿no? De eso se trataba, de que la carrera se acaba guardando la fe, viviendo por la fe y terminando por la fe, ¿no? Es decir, el creyente como un atleta para obtener esta carrera, caminar en esta carrera, terminar y llegar a la meta, incluso en ese premio, en esa corona incorruptible que Dios promete a los que llegan, está la meta nuestra, ¿no? No pensando en eso, sino pensando en agradar a Dios en nuestra vida, en vivir por la fe, en continuar, en caminar por la fe. La realidad que nos toca es que ustedes y yo estamos, los que hemos creído en Cristo, estamos en el camino, estamos en la pista para correr. Y lo creamos o no, o lo aceptemos o no, o tal vez decíamos indiferente, Dios nos puso en la pista. Al creer, Dios te puso en la pista de vivir por la fe. Después nos toca a nosotros la parte, ¿no? La obra de Cristo para la salvación, de Dios para la salvación, es totalmente de Dios. Nosotros no hemos hecho nada para ser salvos. Pero después de la salvación, el camino a recorrer por fe es Dios por nosotros. Es no nos lo deja de lado. Dios nos pide que para vivir mejor la vida, nos da consejo, debemos vivir por la fe. El pasaje que hemos leído son las palabras que nos deja Dios por este libro para estimularnos a vivir por la fe, para darnos consejos para vivir por la fe. A veces pensamos, bueno, ¿cómo podemos describir la vida cristiana, no? ¿A dónde nos lleva o hacia dónde vamos en la vida cristiana? Y podemos describirla de distintas formas. Podemos decir que es la vida que nos lleva al cielo, que es una carrera a la vida eterna, una carrera para vivir con el Señor para siempre, que es una carrera para la perfección de nuestro ser, que aún no es perfecto. Para entrar en el cielo se necesita pureza, se necesita perfección, la que nos va a dar el Señor cuando venga y le veamos y seamos transformados a su imagen, ¿no? Igual que y allí está todo. De alguna manera podemos describir esta vida de fe o cristiana que nos lleva allí a la eternidad, a las moradas celestiales. Pero
Lo importante de esta carrera está delante de nosotros. Estamos en la pista. Está en nuestra voluntad correrla, caminarla, vivirla, ¿no? Podemos correrla de forma correcta si aceptamos los consejos de Dios. Y tal vez las corramos muchas veces de forma incorrecta porque son nuestros propios principios los que hacen que vivamos por la fe. Vivimos la fe muchas veces de acuerdo a lo que nosotros pensamos y creemos de lo que es la religión o de lo que es la fe. Entonces, no, yo creo la fe así. Yo voy, oro, no voy a la iglesia. No, la fe no es eso. La fe es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, allí está el tema, ¿no? El consejo de Dios, seguir los consejos de Dios. Seguir aquí en este pasaje que hemos leído, en estos 3 versículos, tenemos 3 enseñanzas que nos hacen ver que eso es su inspiración y motivación. Nos inspira y nos motiva, nos da un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. También su disciplina y consejo. Me doy vuelta porque acá no lo tengo, no tengo la forma de ver si está. Y la motivación. Alguien nos motiva, ¿no?, a vivir así. Su ejemplo a seguir, yo puse allí, pero es la motivación, su ejemplo a seguir, ¿no? O sea, por tanto, nosotros debemos tomar de esto y de otros lugares también de la Biblia el consejo de Dios para que no, la vida de fe no sea pesada en nuestra vida. No la llevemos a la rastra, sino la vivamos con gozo, como dice el apóstol Pablo, vivir con gozo siempre, gozaos siempre. Entonces, para vivirla con gozo y para vivirla con esperanza, que crezca nuestra esperanza, debe ser a través de los consejos de Dios y debe ser a través de la fe, ¿no? Por tanto, comienza el pasaje, por tanto, dice la palabra de Dios, y el texto, tenemos allí una gran nube de testigos que nos mira. Y ese, por tanto, nos habla de algo que está refiriéndose haciendo una conclusión, refiriéndose al pasaje anterior, a lo que estuvo anteriormente. Dice, por tanto, ¿qué pasa con lo que ya leímos, con lo que ya tuvimos? Y el pasaje anterior o el contexto anterior es del capítulo 11. El capítulo 11 muchos lo conocen, el capítulo que es el capítulo de la fe. Se habla de la fe, se habla de la definición de la fe, se habla de los héroes de la fe, de la galería de la fe, y bueno, hay un montón de nombres allí que se hace referencia, ¿no? A Abraham, a Sara, a Jacob, a Isaac, bueno, todos aquellos son puestos allí por Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron aprobación de Dios, porque llegaron a la meta, y de eso se trata. Allí se menciona a hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio y agradaron a Dios, pero no corrieron sin dificultades, no corrieron sin problemas, no corrieron sin debilidades. Tenían las mismas debilidades que nosotros, los mismos problemas que nosotros, las mismas fallas que nosotros. Muchas veces la misma falta de fe que nosotros. Pero dice que llegaron a la meta, fueron aprobados por Dios. Por tanto, dice, teniendo presente esto y sabiendo de esas constancias, la paciencia también que debe motivarnos, por ejemplo, esfuerzo, dice, miremos aquello. No dejemos de mirar, no dejemos de pensar de que aquello que le fue dada una fe nos muestran que siendo hombres y mujeres con nuestras mismas debilidades, pudieron soportar pruebas, pasar por muchas dificultades, pasar por muchas aflicciones, pérdidas, traiciones, como resultado de vivir por la fe. O Dios permitió para que nuestra fe crezca. Muchas veces debemos tener ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué está esta prueba? ¿Por qué está esta dificultad? Si yo no estoy fallando en la fe, si yo no estoy fallando en que no me acerco al Señor.
Miremos aquello, dice la palabra allí, que supieron vivir conforme a la fe a pesar de todo lo que le ocurrió. Y a pesar de todo lo que recurrió, fueron aprobados por Dios. La invitación y el desafío es correr la carrera que el Señor nos propone, por supuesto. El escritor de Hebreos le dice cómo debemos hacerlo. Nos invita también a despojarnos, dice el texto, de todo peso, de todo peso. Y también dice del pecado que nos asedia, por supuesto, de lo peor, ¿no? Cuando nos asedia el pecado es difícil correr, es difícil avanzar en la fe, porque ponemos una valla, un muro delante de Dios, y ese pecado debe ser perdonado. Y si ese pecado para ser perdonado debe haber arrepentimiento. Entonces, corramos de esa forma de que todo peso que nos asedia nos despojemos. Y debemos hacerlo, dice también pacientemente. Pacientemente. Muchas veces nuestras urgencias hacen fracasar las bendiciones de Dios. Nuestras urgencias hacen fracasar los propósitos de Dios. Porque estamos urgentes que Dios nos dé algo, porque pedimos y apuramos y dejamos de orar y dejamos en el camino. Y allí los propósitos de Dios, los tiempos de Dios, que no son los nuestros, nos quedamos sin la bendición. Nos quedamos sin los planes de Dios. Vamos más adelante que Dios. Por eso hay que esperar pacientemente en Jehová para que Él obre, para que Él responda. Y a veces no lo hace como nosotros queremos, porque a veces pedimos mal. Pedimos para nosotros, para nuestros deleites y placeres. No pedimos para la gloria de Dios. No pedimos para los propósitos de Dios en nuestra vida, para que se cumplan esos propósitos. El despojarnos de todo peso nos dice que aquel que participa de la carrera, que está en la pista, como nosotros, nada le impida andar por el camino que ha trazado Dios. Por supuesto que como creyentes tenemos que tener en claro que vamos a tener pruebas, dificultades, problemas, donde estemos, ¿no? Pero aprendamos que aquellas cargas nuestras, aquellos problemas nuestros, Dios nos está diciendo que los llevemos a Él, que los pongamos en sus manos, que lo pongamos delante de Él, que lo carguemos en Cristo, que ya llevó todos nuestros pecados para la salvación. Pero así lo dice Filipenses capítulo 4 y versículo 6. A los pies de Cristo, en oración y en ruego, dice la palabra. Él va a dar una salida. Él va a dar una salida, pero tengamos paciencia para la salida. No manejemos nuestros tiempos, nuestros pedidos. A veces por años el Dios responde, pero Él no falla. Él es fiel y no va a fallar a los pedidos. Y lo va a hacer de la mejor manera, aún en contra de lo que pidamos. Somos animados a desechar todo aquello que estorba, todo aquello que entorpece nuestro caminar, nuestro andar cristiano, nuestro correr en la pista que tenemos por delante. Tengamos en cuenta que hay muchas cosas que no son ilícitas, sino que son lícitas, pero que muchas veces estorban la comunión con Dios. Muchas veces estorban que vengamos a la reunión, y no son ilícitas, pero estorban la comunión con Dios. Estorban muchas cosas, estorban la comunión con los hermanos, estorban la oración. Esas cosas debemos dejar de lado. Hebreo dice que el pecado nos asedia, es decir, nos acosa, nos rodea, nos muestra que somos débiles, que necesitamos, por sobre todas las cosas, de Cristo. Porque Él es el que tiene el poder para que nosotros podamos vencer las tentaciones, el pecado y todo aquello que nos rodea, todo aquello de lo cual debemos cuidarnos. Cuidarnos del error refalar, dice el apóstol Pablo. De no caer en nuestras propias debilidades, de no ser engañados por nuestro propio corazón, como dice el profeta, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y somos engañados a veces y tomamos decisiones que están equivocadas porque nuestro corazón nos engaña. Recuerdo las palabras
que dijo David en la reunión anterior, en el domingo, el fin de semana pasado, que aquel enemigo nuestro anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos no obedeciendo la palabra, no siendo guiados por los consejos de Dios, nos va a parar en el camino, en la pista de carrera. Va a parar. Y ese es su método y sus planes, parar a un cristiano en la obra de Dios, que no lleve el evangelio, parar su obra. No le va a quitar la salvación, pero va a parar la obra de Dios en él, va a paralizar a los cristianos. De eso se trata, de cuidarnos de eso, de saber que tenemos enemigos poderosos, que no batallan frente a frente, que lo vemos, sino que son poderes espirituales que vienen a nuestra mente a hablarnos para que nos equivoquemos, para que no vayamos, para que encontremos en la iglesia debilidades, errores y un montón de cosas más, y entonces entremos a preguntarnos, ¿nosotros estamos equivocados o están ellos equivocados? Y ahí el enemigo entra por esa grieta y empieza a romper la comunión y el amor que tenemos que tener los hermanos. Porque las cosas no se arreglan de esa forma, se arreglan con el amor de Dios, se arreglan yendo a Dios, se arreglan orando a Dios, se arreglan reuniéndonos y hablando con Dios y entre nosotros. La palabra nos alienta a correr con paciencia, pero con fe. Que esa paciencia tenga fe, porque si no, la paciencia se termina enseguida. Pacientemente espera en Jehová, espera en Jehová, es con fe, no es de otra manera. No olvidemos que esto debe crecer en nosotros, debe crecer en la fe y debe crecer en la paciencia. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que ese fruto crezca en todas sus virtudes que tiene, y una de esas es la paciencia, ¿no? En la carrera espiritual no se trata de correr mostrando un gran despliegue, ¿no? Aquella explosión espiritual, a veces que deslumbra en grandes alturas, en poco tiempo, que parece que el hermano es un súper espiritual. No se trata de eso, ¿no? Más que nada se trata de llegar a la meta con paciencia, quizás dando un paso de a poco, pero creciendo. Hay un libro que se llama 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Si alguno no lo leyó, léalo. De eso se trata. A veces damos 1 paso para atrás, pero demos 2 pasos para adelante. No nos quedemos quietos en la vida espiritual. Se trata de constancia, de perseverancia. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de Dios, que es lo más importante y lo que desea Dios para nosotros y lo que nosotros debemos desear en nuestra vida espiritual. Para nosotros y para los hermanos. Porque el texto que hemos leído dice corramos la carrera. No dice corro la carrera, el escritor dice corramos. Y se trata de correr juntos, porque somos un cuerpo, porque debemos crecer juntos. No debe haber hermanos como miembros de la iglesia que están allí sin crecer y otros creciendo, no. Se trata de que todos corramos la misma carrera, pero ayudándonos unos a otros, apuntando al debilitado, enseñando al otro. Siempre, todos tenemos necesidades. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no necesita que oremos por él? Todos necesitamos que oremos unos por otros. Pero Dios sabemos que es rico en misericordia y la Biblia dice que nos fortalecerá para seguir corriendo esta carrera. Él no está ausente, está con nosotros, no nos abandona. El Señor sabe que la carrera que tenemos por delante la conoce muy bien. Él conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros dolores, conoce nuestras traiciones. ¿Por qué? Porque estuvo antes en ese camino. Él estuvo antes en ese camino que nosotros.
Él lo corrió antes, Él lo pasó antes. Sabe que la carrera es más, que esta carrera es lo más importante de nuestra vida, porque Él nos la dio. Y si la dio Dios es porque es importante. Y muchas veces aún nosotros no lo sabemos o somos indiferentes a esta carrera. Y bueno, ya hemos crecido lo suficiente, ya es suficiente. Ya conozco, ya sé cómo orar, ya sé cómo vengo a la iglesia, ya. No. La palabra dice crecer. Crecer en la gracia de Dios, crecer en la fe, perseverar en las cosas de Dios. Toda carrera cristiana, por supuesto, tiene sus mayores y menores obstáculos, vallas, ¿no? El que conoce una pista de carrera va a ver algunas vallas seguidas o más altas. Y están estas vallas en nuestra vida. Y están estos muros altos que a veces debemos saltar o debemos superar. Están presentes, requieren esfuerzo para superarlo. Pero está Dios que nos va a dar esa fuerza para seguir, para continuar hacia esa meta final. Él propuso la meta final, pero Él nos da los medios para que lleguemos. No se apartó, Él no nos dejó solo en este mundo. Él puso la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas para que no haya debilidad en nuestras vidas, para que no seamos cobardes, porque dice la palabra que el Evangelio no es para los cobardes, sino para los valientes. Esta carrera que estamos y nos encontramos hoy es, por supuesto, por la gracia de Dios. Pero un hijo de Dios no va a correr más de lo que Dios ha dispuesto. No va a tener prueba más de la que Dios ha dispuesto. Porque mayor es la gracia, dice la palabra, que la prueba. Nunca vamos a tener una prueba mayor que la gracia. Porque la gracia de Dios está sobre la prueba que Él está permitiendo. Tampoco nadie se perderá en la mitad de la carrera. Nadie va a quedar en la mitad de la carrera. Porque el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para seguir. Y nos va a dar la fuerza para seguir y la sabiduría necesaria para continuar en esta vida sin desmayar. Por supuesto, si estamos dispuestos a obedecerle, a seguirle, a creerle. Y hablemos de la motivación. ¿Dónde está nuestra motivación, nuestro ejemplo? El versículo 2 dice claramente, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Allí está nuestra motivación y nuestro mayor ejemplo. Aquí vemos la expresión puesto los ojos en Jesús. Es decir, mirando algo con mucha atención, con mayor atención. Busqué en el diccionario griego y nos dice la palabra que es el tener algo presente delante de la mente. O sea, es el tener a Jesús en nuestro pensamiento continuamente. En la mente continuamente. Y dice, es tener por delante un ejemplo y una recompensa, dice el diccionario griego, y una recompensa. O sea, no es cualquier cosa poner los ojos en Jesús. No es mirarlo solamente, sino saber que hay una recompensa, sino saber que hay un mayor ejemplo, sino saber que podemos obtener algo que de ninguna otra manera vamos a tener, sino es con el obrar de Dios. Esto a veces parece difícil porque tenemos muchas dificultades en el mundo. Tenemos un mundo que nos atrae, un mundo que pone novedades continuamente, un mundo que por las redes nos confunde y vemos otra cosa a veces que confunde el Evangelio, que podemos hacerlo de otra forma, que vamos a lograr lo mismo pero agregando algo al Evangelio de Cristo o a la palabra de Dios. Todo eso vamos a tener. Y esto va a distraer nuestra atención muchas veces, seguramente. A veces es difícil porque son tentaciones demasiado poderosas, ¿no? Pero mayor es el poder que está en nosotros que el poder que está en el mundo. Por supuesto que
debemos por eso vivir los ojos puestos en Jesús. Debería ser nuestro mayor, no deseo, o sí deseo, pero sí nuestra mayor deber, nuestra mayor obligación, nuestra mayor búsqueda cada día, poner los ojos en Jesús. Es el ejemplo, la motivación y la única forma de terminar bien la carrera, de terminar la meta. He acabado la carrera, he guardado la fe, como dice el apóstol Pablo. Si alguien por allí dice, como hemos escuchado, que como creyente vas a tener una vida de paseo por este mundo, que vas a tener todas las cosas, que te vas a prosperar en todas las cosas, te están mintiendo. Te estás mintiendo, porque eso no dice la palabra de Dios. Serán momentos difíciles, dice la palabra de Dios, porque te están mintiendo, en los cuales se te presentarán en algún momento deseos de abandonar la carrera. Estarás corriendo y en algún momento vas a caer en deseo de decir, no, no sigo más. Me paro aquí, no sigo más, no es para mí, me equivoqué. O donde voy no encuentro la comodidad, no encuentro que estoy bien, en donde estoy reunido. ¿Qué comodidad buscamos? ¿O lo buscamos al Señor o buscamos nuestra comodidad? Para buscar nuestra comodidad me voy a un club, me voy a un cine. Entonces estoy cómodo. Yo estoy buscando al Señor aquí, no estoy buscando la comodidad. Y de eso se trata, ¿no? Yo pienso en aquel que fue abandonado, en aquel que fue traicionado, en aquel que fue afligido, perseguido. Entonces lo miro a Jesús y veo las palabras de acá, lo que le ocurrió, lo que le pasó. Entonces, el gozo que hubo en él. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en qué? En cumplir con Dios. En cumplir con Dios. Había una misión que cumplir y él puso su mirada puesta en eso y siguió el camino. Y tuvo montones de aflicciones, de pruebas, de traiciones, de nosotros. Si hubiésemos tenido esto, hubiésemos abandonado en la primera traición, en el primer desprecio que tuvo Jesús. Sin embargo, él no lo hizo. Lejos de desanimarse, puesto el gozo en él, continuó, porque sabía la misión, pero quería agradar al Padre. Quería cumplir con el Padre. ¿Cuál era esa misión? Salvarnos. Era amor hacia el Padre y era amor hacia nosotros. Para finalizar, consideremos que este tipo de carrera estamos cada uno de nosotros corriendo detrás de lo que el mundo nos ofrece y novedades muchas veces, porque estamos en el mundo, porque Dios no nos ha sacado del mundo. Pero en ese mundo debemos vivir con el gozo del Señor. Debemos poner los ojos en Cristo y saber de que aunque estemos en la escuela, en el trabajo, viajando, en el colectivo, pensando en Jesús, poniendo la mirada en Él, trayéndolo al corazón, orando interiormente, buscándole en su palabra, hablándole por su palabra, por la oración. Y de eso se trata. Hermanos, el Señor nos alienta a correr la carrera de la fe, porque es la carrera que más importa. Es la carrera que más importa. Porque esta carrera nos dio Dios. Y si nos dio Dios, es lo que más importa. Es lo más importante que debemos correr. Es nuestro destino final. Y nuestro destino final, que será el final de nuestra vida con Cristo en el cielo, o si no, de lo contrario, apartado de Dios para siempre. En el infierno, como dice la palabra de Dios. O es blanco o es negro. Y te hago un llamado en el nombre de Dios en esta mañana. Si no estás corriendo esta carrera de la fe en Dios, puedes comenzar ahora mismo a correr esta carrera. Ahora mismo puedes ponerte en la pista y correr esta carrera.
Sabes que hay un lugar en la pista, pero hay un lugar en la pista para ti porque Jesús ganó ese lugar. Y este lugar es gratis, puedes por la fe tenerlo en esta mañana, pero ese lugar costó una vida, tiene un alto precio, no lo podemos estimar. Fue la vida de Jesús, fue la vida del Hijo de Dios que entregó su vida por ti, para ganar ese lugar para ti y para mí. Por eso Dios te ofrece en esta mañana ese lugar para que puedas correr. Es el paso que debe dar, creer en Él, creer en la obra que hizo en la cruz, creer en la persona de Jesucristo. Y Él te recibirá y te perdonará si arrepentido de tus caminos, de tus pecados, le crees. Crees que Él murió por ti. Miremos y sigamos a Jesús, hermanos, en nuestro objetivo, en nuestra mirada. Y debe ser nuestra mirada. Y vamos, antes de cantar una canción que los hermanos nos van a compartir, a tener una oración. Yo le pido a los hermanos que se preparen. Oremos al Señor, nuestro Padre y nuestro Dios. Te damos gracias porque cuánto amor, cuánta misericordia hay en ti, Padre, para con paciencia nos estés hablando, nos estés aconsejando, nos estés llevando por este camino, porque tú has dispuesto, Señor, que llevarnos al cielo. Y tú tienes paciencia para encontrar corazones, Señor, arrepentidos, que crean. Tienes paciencia también para enseñarnos a caminar el camino de la fe, a no abandonar, a seguir, a continuar y a poner la mirada en el Señor Jesucristo. Que realmente, Señor, todos nosotros salgamos de este lugar, Señor, con la mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Él. Seguir sus pisadas, seguir sus caminos, saber de que Él nos vendrá a buscar, tener la esperanza de gloria que nos ha dado Dios y esperar pacientemente, orando, compartiendo el Evangelio y sabiendo de que no somos ciudadanos de este mundo, sino que Dios ha hecho morada en los cielos para que estemos allí para siempre con Él. Te damos gracias por todo, Padre, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.